Antes de dormir, acompáñame en esta historia que revela los susurros olvidados de una reina cuyo nombre aún tiembla en los muros del tiempo. Te contaré cómo fue el último día de Cleopatra, la mujer que desafió a imperios, amó con intensidad y enfrentó la traición con una corona en la frente y la sombra del fin en los ojos. Sus decisiones tejieron un destino que cambiaría el curso de la historia. Si disfrutas relatos lentos, envolventes y cargados de emociones para acompañarte al descanso, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí comienza la historia. En la penumbra de una noche que parecía no tener fin, las antorchas del Palacio de Alejandría parpadeaban como si presintieran que la historia estaba a punto de quebrarse. El aire olía a incienso quemado, a flores marchitas y al salitre que traía el viento del Mediterráneo. A lo lejos, se oía el arrullo constante de las olas rompiendo contra las piedras del muelle, como si el mar quisiera arrastrarse hasta las columnas del palacio y susurrarle a la reina lo que se avecinaba. Cleopatra, última soberana de la dinastía ptolemaica, yacía en su cámara perfumada, recostada entre sedas púrpuras y cojines bordados con hilos de oro. Su cabello negro, cuidadosamente trenzado, caía como un río oscuro sobre sus hombros. No dormía. No podía. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se le escurría entre los dedos como la arena del desierto. Afuera, Roma avanzaba. Dentro, la reina reflexionaba. Marcaba el final de una era. Las cartas estaban echadas. Aquella jornada no comenzó con gritos, ni con espadas desenvainadas, sino con el susurro de una pluma. Cleopatra, antes que nada, era estratega. Al despuntar el alba, dictó un último mensaje. Sus dedos, delicados pero firmes, señalaron las palabras que su escriba, un joven llamado Teón, transcribía con pulso tembloroso. El mensaje estaba destinado a Octavio, el hombre que había reducido a ruina su reino y que ahora esperaba, paciente, a las puertas de la ciudad. Dile que no queda ya trono que defender, pero sí una reina que no mendiga su destino, murmuró ella. Teón tragó saliva, sin saber si admirar el coraje o temer la tragedia que se avecinaba. Después, Cleopatra pidió estar sola. Caminó por los corredores del palacio, sus pasos suaves como la brisa que atraviesa los jardines. A su alrededor, las estatuas de sus ancestros parecían observarla en silencio. Cada mármol, cada columna, cada fuente esculpida traía consigo recuerdos, juegos de infancia con su padre, risas con su hermana Arsinoe, antes de la traición, los primeros discursos en el trono, las miradas de admiración y recelo de los consejeros. Y luego, estaban ellos. Julio César. Marco Antonio. Los dos hombres que amó. Los dos hombres que definieron su vida, su poder y su perdición. Se detuvo frente a una vasija pintada con escenas de amor. Con los dedos, acarició el borde frío, como si pudiera invocar un tiempo en que el amor no era aún una amenaza. Sus pensamientos viajaron a aquel primer encuentro con César, en Roma. La forma en que había irrumpido, envuelta en una alfombra, decidida a ser escuchada. La forma en que él la miró, con la sorpresa y la fascinación de un hombre que no esperaba ver a Egipto encarnado en una sola mujer. Después, Marco Antonio. Con él, la pasión fue distinta. Tormentosa. Feroz. Dolorosa. No fue solo amor. Fue complicidad. Fue guerra. Fue ambición y locura compartida. Ahora, ambos estaban muertos. Uno asesinado por sus iguales. El otro, por su propia espada. Y ella. Ella estaba viva. Por ahora. En los jardines, los aromas de jazmín y mirra flotaban como un velo sobre las estatuas. Las esclavas caminaban en silencio, sabiendo que algo se había quebrado. Nadie reía. Nadie cantaba. El palacio entero parecía guardar la respiración. Cleopatra regresó a su estancia más íntima, una habitación donde el tiempo parecía detenido. Allí, un pequeño altar guardaba las figuras de Isis, diosa madre, protectora de los reyes, y de Horus, con su ojo vigilante. Se arrodilló ante ellas, no como reina, sino como mujer que había amado, perdido y resistido más allá del entendimiento humano. Si este es mi fin, que lo sea con dignidad, susurró. El mediodía trajo el calor, implacable como la política romana. Un mensajero llegó con noticias, Octavio exigía la rendición inmediata. Prometía clemencia. Prometía respeto. Pero Cleopatra conocía bien el significado de las promesas romanas. No era ignorante. Sabía lo que les hacían a los enemigos vencidos. Sabía lo que le esperaba si se entregaba.
No sería una prisionera exhibida en un desfile. No sería un trofeo marchito en la victoria de Roma. En la penumbra de su cámara, acarició una pequeña caja de madera de sándalo. Dentro, cuidadosamente envuelto, dormía el símbolo del final, el áspid. Silencioso. Letal. Un último aliado. No lo tocaría aún, pero su presencia era como un consuelo oscuro. Caía la tarde y con ella, los recuerdos se hacían más intensos. A lo lejos, desde la terraza, podía ver el Nilo fundiéndose con el horizonte. Recordó los viajes en barco junto a Marco Antonio, las risas bajo la luna, el vino y las promesas. Recordó los baños perfumados, las fiestas que desafiaban a los dioses, las decisiones tomadas entre susurros y copas de oro. Recordó también el llanto. El suyo. El de sus hijos. Cesarión, su hijo con Julio César. Su pequeño faraón. Octavio lo buscaba. Cleopatra lo sabía. Era cuestión de tiempo. Ya no solo era su vida lo que estaba en juego, sino la de su linaje. Por eso, esa noche, cuando las luces del palacio se atenuaron y los pasos se desvanecieron en la distancia, Cleopatra volvió a escribir. No cartas. No órdenes. Sino sus pensamientos. Su última verdad. Una historia que aún no ha terminado de escribirse. La noche había caído con un manto denso sobre Alejandría. El cielo estaba despejado, pero sin luna. Solo algunas estrellas brillaban tímidas entre las sombras, como si el universo también temiera lo que estaba por suceder. Desde la ventana abierta de su cámara, Cleopatra contemplaba la oscuridad con ojos cansados, pero serenos. Era como si ya supiera que, en esa oscuridad, se fundirían sus últimos pensamientos. El incienso seguía ardiendo lentamente, impregnando la estancia con ese aroma entre sagrado y melancólico. Todo se movía con lentitud. Incluso el tiempo. A sus pies, su gata negra, Bastet, dormía enrollada como si también supiera que debía permanecer cerca. Era uno de los pocos seres vivos que no la juzgaban. Que no pedían nada. Solo compañía. Las velas titilaban, proyectando su silueta sobre los muros dorados del palacio. Silueta de reina. De mujer. De figura legendaria atrapada entre las decisiones del corazón y las trampas del poder. Lejos de ahí, en las calles empedradas de la ciudad, los rumores corrían como viento entre los pliegues de la noche. Se decía que Octavio había enviado emisarios no solo para negociar, sino también para asegurarse de que no escapara. A cada instante, se estrechaba el cerco en torno a ella. No solo físico, sino también espiritual. Como si todo Egipto la observase en silencio, esperando su decisión final. Pero ella no tenía prisa. Cada gesto suyo parecía suspendido en un ritmo más allá del tiempo. Mientras los romanos ansiaban su caída, ella saboreaba cada recuerdo, cada instante, cada aroma que flotaba en el aire de su palacio. No era resignación. Era aceptación. Y dignidad. Antes de retirarse a su lecho, pidió a Iras y Charmión, sus doncellas más fieles, que le acompañaran. Las jóvenes la siguieron en silencio, con las cabezas bajas, sabiendo que cada palabra podía ser la última, cada mirada, una despedida. Cleopatra las contempló con ternura. Eran mucho más que sirvientas. Eran testigos silenciosos de su vida entera. Las había visto crecer. Ellas habían secado sus lágrimas en la noche de la muerte de César. Le habían peinado el cabello cuando se preparaba para recibir a Antonio. Le habían traído mensajes secretos, sellos de alianza, y ahora, se preparaban para asistirla en su hora más sombría. No hay dolor más grande que el de ver cómo la historia se despide de una mujer viva, susurró Cleopatra, mientras peinaban su cabello. Iras se estremeció. Charmión evitó mirarla a los ojos. En su interior, ambas querían suplicarle que huyera, que luchara, que eligiera la vida. Pero sabían que sería en vano. Cleopatra había nacido reina, y moriría como tal. Después, ordenó que le trajeran las joyas. No por vanidad, sino por memoria. Cada pieza tenía una historia. Un anillo que César le regaló en su primer aniversario. Un brazalete que Marco Antonio le colocó la noche en que se prometieron no separarse jamás. Aretes de esmeralda, herencia de su madre. Un collar con forma de escarabajo que su padre decía que protegía a los corazones puros. Las contempló una a una, acariciando los recuerdos que se escondían en cada metal, en cada piedra. Luego las dejó sobre la mesa.
Ya no necesitaba nada. La medianoche se acercaba. Y con ella, una extraña calma. No había miedo en sus gestos. Solo esa clase de silencio que precede a los grandes actos. En la antesala, un mensajero pidió audiencia. Venía del campamento de Octavio. Cleopatra lo recibió sola. Era joven, con rostro nervioso y mirada dura. Le entregó un pergamino. En él, Octavio prometía no dañar a sus hijos si ella aceptaba rendirse públicamente. Le aseguraba protección, respeto y honor en Roma, como botín de guerra. Cleopatra no sonrió. No gritó. Solo alzó la mirada con esa serenidad que había aprendido en años de política, alianzas y traiciones. Dile a tu general, dijo en voz baja, que Cleopatra Filópator no desfila encadenada. Ni ante dioses, ni ante hombres. El mensajero intentó argumentar, pero la reina ya había girado el rostro. La audiencia había terminado. Al cerrar la puerta, respiró profundamente. La elección estaba hecha. Esa madrugada, mientras todos dormían, Cleopatra escribió una carta para Cesarión. Era un mensaje que él tal vez nunca leería. Pero ella lo escribió como se escribe una plegaria. Hijo mío. Si los dioses te permiten crecer lejos de Roma, recuerda siempre quién eres. Hijo de reyes. Nacido del amor y de la guerra. Si alguna vez dudas de tu valor, busca el Nilo. Mira el agua fluir. Allí está tu origen. Allí está mi alma. Selló la carta con cera perfumada y la entregó a Iras, dándole instrucciones precisas. Después, pidió estar sola en sus aposentos. El amanecer aún no había despuntado cuando Cleopatra, vestida con su túnica más sencilla, se recostó entre sábanas de lino blanco. Las luces se extinguían lentamente. Afuera, los soldados romanos preparaban su entrada triunfal. Dentro, la historia se deslizaba, silenciosa, como el veneno en la sangre. Pero aún no había llegado el final. Solo el principio del adiós. Afuera, la ciudad de Alejandría comenzaba a despertar con el temblor sutil de un nuevo día. Sin embargo, aquel amanecer no era como los demás. El aire era espeso, como si arrastrara un presagio. Las gaviotas no chillaban. Los mercaderes no cantaban. Hasta el viento parecía andar de puntillas entre los callejones. En el palacio, todo permanecía en penumbra. El canto de un pájaro solitario rompió el silencio brevemente, pero ni siquiera eso logró alterar la calma pesada que se respiraba en los muros donde Cleopatra pasaba sus últimas horas. En la cámara de la reina, el incienso ya se había consumido. Una bruma leve se aferraba a las cortinas, que danzaban con lentitud cada vez que una brisa del Nilo se colaba por la ventana. A un lado del lecho, la pequeña caja de sándalos seguía cerrada, como una promesa silenciosa aún no cumplida. Iras y Charmión aguardaban fuera, temblando por dentro. Sabían que cada minuto que pasaba las acercaba al momento temido. Pero aún así, ninguna se atrevía a hablar. Solo compartían miradas breves, cargadas de amor y dolor. Cleopatra, mientras tanto, había vuelto a la terraza. Desde allí, observaba cómo los primeros rayos del sol acariciaban las torres más altas de la ciudad. Su silueta, recortada contra el cielo dorado, parecía una estatua viva de tiempos lejanos, imposible de romper. Su mente, sin embargo, no estaba en el presente. Volvía una y otra vez al pasado. Recordó su infancia en los pasillos del palacio, cuando aún no llevaba corona, y solo era una niña de ojos grandes que corría entre columnas y se escondía tras los tapices. Recordó la risa de su madre, que el tiempo había vuelto borrosa, como un perfume lejano. Recordó la voz grave de su padre, Ptolomeo XII, explicándole cómo gobernar no era un derecho, sino un peso. Un deber que debía llevarse con la cabeza alta, incluso cuando el corazón sangrara. Recordó también los días de incertidumbre, cuando sus propios hermanos la traicionaron. Cuando su trono se tambaleó. Cuando los eunucos de palacio murmuraban que no sobreviviría. Y sin embargo, sobrevivió. Siempre sobrevivió. Con inteligencia. Con carisma. Con alianzas tejidas con la astucia de quien entiende que, en un mundo de hombres, su única arma era ella misma. Pero ahora, en este último amanecer, la supervivencia ya no era una opción. Era momento de decidir cómo despedirse.
Volvió a entrar con pasos lentos, acariciando con la yema de los dedos las cortinas, las vasijas, los jarrones. Como si quisiera despedirse de cada objeto, de cada rincón. Su palacio no era solo un hogar, era una extensión de su alma. Al llegar a la cámara, miró por última vez su reflejo en el espejo de bronce. Sus ojos seguían brillando, aunque la tristeza se dibujaba en las comisuras de sus labios. Tocó su cuello, su pecho, como buscando en su propio cuerpo la fuerza para el siguiente paso. «Irás». Charmión llamó con suavidad. Ambas entraron con los ojos enrojecidos. Ha llegado la hora. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo un asentimiento, una reverencia, y el temblor leve de las manos que sabían lo que debían hacer. Cleopatra se sentó en su lecho. Les pidió que la ayudaran a vestirse con su túnica blanca favorita, tejida con lino egipcio y bordada con hilos dorados en los bordes. Era la misma que había usado en su coronación. La misma que llevaba cuando Marco Antonio, tras derrotar a los partos, regresó a Alejandría y la saludó como reina y diosa. Su cabello fue peinado con cuidado. Le colocaron una pequeña diadema, no demasiado ostentosa, pero suficiente para recordarle a los dioses quién era. Finalmente, colocó en su regazo la caja de sándalo. La abrió con calma. Dentro, el áspid descansaba enroscado, tranquilo, como si también estuviera esperando ese momento. Iras se apartó, conteniendo un sollozo. Cleopatra la tomó de la mano. No llores, pequeña. Los romanos podrán borrar mi nombre de los pergaminos, pero jamás del corazón de Egipto. Charmión, firme pero con lágrimas deslizándose por sus mejillas, colocó a los pies del lecho una pequeña copa con vino mezclado con veneno. Era el plan alternativo. Una opción más piadosa si el áspid no reaccionaba. Todo estaba previsto. Cleopatra acarició el cuerpo frío del áspid. Sabía que su mordida era rápida, casi indolora. Sabía también que su cuerpo descansaría en paz antes de que los soldados entraran a capturarla. Pero aún no lo hizo. En lugar de eso, pidió que le dejaran unos momentos más. Se recostó sobre el lecho, como si fuera a dormir. Y en voz baja, casi inaudible, comenzó a recitar un poema. Uno antiguo. Uno que su madre le recitaba cuando era niña. Los dioses dan y quitan. La corona y la flor. Pero el alma de Egipto late con eterno ardor. Iras y Charmión la escuchaban sin interrumpir. El sol ascendía lentamente por el cielo. Afuera, los pasos de los romanos se acercaban a las puertas del palacio. El destino golpeaba a la puerta. Pero dentro, la reina aún tenía voz. Aún tenía poder sobre cómo sería recordada. Y en ese silencio suspendido, donde la historia y la eternidad se tocaban, Cleopatra cerró los ojos. Aún no era el final. Era solo la pausa antes del acto final. Afuera, el murmullo de Alejandría había cambiado. Ya no era solo el sonido del viento entre los cipreses ni las olas rompiendo contra la costa. Era el sonido de los cascos romanos marcando un ritmo lento, solemne, inevitable. La ciudad, silenciosa, observaba. Como si las piedras mismas comprendieran que el corazón de Egipto latía por última vez tras los muros de palacio. En los corredores, los sirvientes caminaban con pasos contenidos, evitando levantar la voz. Muchos habían servido a Cleopatra desde que eran niños. Algunos llevaban generaciones al servicio de los Ptolomeos. Todos sabían que, después de ese día, nada volvería a ser igual. Cleopatra, recostada sobre su lecho, seguía con los ojos cerrados, respirando con profundidad, como quien guarda en el pecho los últimos fragmentos del mundo que construyó con amor, fuego y ambición. El áspid seguía en la caja, tranquilo, paciente, como si comprendiera que su mordida tenía el peso de la historia. No era simplemente un animal, era el instrumento de una despedida cuidadosamente orquestada. Una elegía que debía cantarse con dignidad. Iras y Charmión, aún junto a ella, no sabían cuánto tiempo había pasado desde que la reina cerró los ojos. No se atrevían a hablar. No querían interrumpir su silencio. Cleopatra, sin embargo, no dormía. En su interior, su mente aún navegaba por los recuerdos con una claridad casi dolorosa. Recordaba las promesas de Marco Antonio, susurradas en noches de vino y estrellas, cuando creían que podían doblegar al mundo con la fuerza de su unión. Juntos gobernaremos el este y el oeste, decía él, con la espada aún manchada de victoria.
Pero los imperios no se rinden al amor, y Roma, celosa, no perdona el desafío. Recordaba las cartas de César, siempre breves pero intensas. Sus palabras no eran dulces, pero sí firmes. En ellas, había encontrado un espejo de sí misma, ambición sin culpa, inteligencia sin disculpas. Lo había amado, sí, pero sobre todo, lo había admirado. Porque en él, vio al único hombre que podía comprenderla sin temor. Y sin embargo, ambos estaban muertos. Y ella, sola ante el destino. Una reina, sí. Pero también madre. Y eso pesaba más que la corona en ese momento. Sus pensamientos volvían, una y otra vez, a Cesarión. Su hijo. Su heredero. Su esperanza. ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría a salvo? ¿Habría huido ya hacia la tierra prometida, siguiendo las instrucciones que ella le dejó? Había movido cielo y tierra para protegerlo. Ocultó su ubicación incluso a sus propios consejeros. Cambió rutas, falsificó mensajes, confió solo en un puñado de leales que arriesgaron todo por salvar al último hijo del Nilo. Sabía que Octavio lo buscaría. Para Roma, él era una amenaza. Era sangre de César. Y el mundo no podía tener dos herederos. Una punzada recorrió su pecho, pero no era miedo. Era el profundo anhelo de una madre por su hijo. Que los dioses te lleven lejos, Cesarión, susurró sin abrir los ojos. Que vivas donde no conozcan mi nombre, donde puedas ser solo un niño, no un símbolo. Iras le colocó un paño húmedo en la frente. Sus manos temblaban. Charmión se arrodilló junto al lecho, tomando una de las manos de Cleopatra entre las suyas. La reina las miró, y en sus ojos, no había miedo. Solo cansancio. Un cansancio profundo, de años, de traiciones, de guerras ganadas y perdidas, de máscaras usadas hasta que la piel ya no las distinguía de la carne. Os agradezco, dijo con voz suave, por caminar conmigo hasta el final. Las dos jóvenes bajaron la cabeza, llorando en silencio. Ninguna tenía palabras. Solo amor. Y entonces, Cleopatra extendió la mano y tomó la caja de sándalo. La abrió lentamente. Dentro, el áspid se removió apenas, como despertando de un sueño largo. Sus ojos negros brillaban con un fulgor tenue. Su cuerpo, enroscado, parecía una corona caída. No fue un acto brusco. No hubo drama. Solo el murmullo del viento, la danza de las cortinas y el aroma del jazmín flotando en el aire. Cleopatra acarició al áspid con suavidad. Luego lo guió hacia su brazo desnudo, justo donde las venas eran más visibles. Cerró los ojos, y en un suspiro, todo quedó en pausa. Pero el momento aún no había llegado. El áspid se enroscó en su muñeca, pero no mordió. Era como si esperara una última señal. Un último pensamiento. Cleopatra sonrió con tristeza. Incluso tú dudas, murmuró. Quizá los dioses aún no han decidido si debo morir como reina, o como mujer. De pronto, el sonido lejano de pasos acelerados cruzó el corredor. Un soldado irrumpió en la estancia. Era uno de sus leales, con el rostro pálido y el aliento agitado. ¿Mi reina? Jadeó. Octavio, está a solo unas calles del palacio. El tiempo se había acabado. Iras miró a Cleopatra. Charmión también. Y sin que ninguna lo dijera en voz alta, las tres entendieron. Había llegado la hora. Cleopatra se incorporó con esfuerzo. Su cuerpo estaba agotado, pero su porte seguía intacto. La túnica blanca caía como un velo sagrado, y su mirada, serena, invencible, iluminaba la habitación más que el amanecer. Tomó la copa de vino con veneno y la colocó sobre la mesa, intacta. No era su camino. Y volvió a tomar al áspid. Esta vez, no tembló. Lo acercó a su piel, y cuando sintió la mordida, apenas cerró los ojos. Un suspiro. Un silencio. Una reina abrazando su destino. La mordida fue casi imperceptible. Un leve pinchazo, más tenue que la espina de una rosa, y luego, el calor. Un calor lento, pesado, que comenzaba a extenderse desde el brazo de Cleopatra hasta su pecho, como si un río oscuro hubiera comenzado a recorrer su interior con paso firme. Pero ella no hizo un solo gesto de dolor.
No se estremeció. No gritó. Solo cerró los ojos y dejó que su cuerpo se aflojara con la dignidad de quien ha tomado cada decisión de su vida con plena conciencia. Como una sacerdotisa iniciada en un misterio que solo los dioses comprenden. Como una reina que entrega su último suspiro a la eternidad. A su lado, Iras cayó de rodillas. Las lágrimas bajaban sin ruido por su rostro joven. Tomó la mano libre de la reina y la sostuvo como si al apretarla con fuerza pudiera retener su espíritu unos segundos más. Charmión permaneció de pie, erguida, con la barbilla alta y los ojos enrojecidos. Era la más fuerte. La que no permitiría que nadie entrara sin la venia de Cleopatra. A ella le tocaba custodiar los últimos segundos de aquella escena sagrada. Cleopatra aún respiraba, aunque lentamente. Su rostro seguía sereno. No había rastro de sufrimiento. Solo una paz honda, profunda, como la que deja una tormenta después de haberse llevado todo. En ese momento, algo cambió. No en la habitación, sino en el tiempo. Era como si el instante se hubiera suspendido. Como si los muros, los aromas, los ecos, se contuvieran todos en un solo segundo eterno. Un segundo en el que una era entera se despedía del mundo a través del aliento de una mujer. Afuera, los pasos de los soldados romanos se oían con más claridad. El palacio entero parecía contener la respiración. El Nilo, incluso, fluía en silencio. Una sirvienta abrió la puerta con violencia. «Vienen. Están aquí». Charmión se giró, y con una mirada dura, la mandó callar. Luego caminó hacia la puerta y la cerró con lentitud, como si al hacerlo pudiera retrasar lo inevitable. Cuando se giró, Iras había perdido el color. Había tomado la misma decisión que su reina. Sin aviso, se dejó caer junto al lecho y llevó el áspid a su propio brazo. Cleopatra no lo vio. Ya no estaba allí. Su respiración se había detenido. El rostro de la reina era una escultura. Hermosa. Serena. Inquebrantable. Sus labios aún parecían esbozar una sonrisa suave, como si en el último segundo hubiera pensado en Cesarión, en el azul del Nilo, en la música que una vez la hizo danzar bajo las estrellas. Charmión dio un paso hacia ella. Y entonces, tocó el borde del lecho, se inclinó sobre la reina, y le acomodó un mechón suelto detrás de la oreja. Un gesto simple. Íntimo. Y con eso, también ella eligió el silencio eterno. Cuando los soldados romanos irrumpieron en la cámara, encontraron la escena en absoluto orden. La reina estaba recostada, como dormida. Iras yacía a sus pies, con el cuerpo inclinado como quien vela a una madre. Charmión aún sostenía el marco de la cama, sus ojos fijos en el techo. El áspid no estaba a la vista. Nadie lo vio huir. Nadie lo oyó deslizarse por las piedras del suelo. El legado de Cleopatra no se escapó. Se quedó allí, suspendido entre los perfumes de mirra, las cortinas aún tibias por el sol, y la voz de los que recordarían su nombre durante siglos. Octavio llegó más tarde, rodeado de sus hombres. Observó la escena en silencio. No dijo palabra. Solo contempló a la mujer que había desafiado su poder hasta el último suspiro. La mujer que había elegido cómo y cuándo morir. La única que no le suplicó clemencia ni aceptó ser exhibida como un trofeo. Mandó cubrir el cuerpo con un manto púrpura. Y se marchó. En la ciudad, las noticias se esparcieron con rapidez, como una corriente invisible. Algunos lloraron. Otros celebraron. Muchos callaron, incapaces de entender cómo el mundo podía seguir girando sin ella. Pero en el templo de Isis, los sacerdotes encendieron lámparas de aceite. Y en las orillas del Nilo, las mujeres tejieron coronas de flores blancas y las dejaron flotar río abajo, como ofrendas. El alma de la reina ya no habitaba su palacio. Ahora vivía en la leyenda. Y Egipto, por primera vez en siglos, se quedó sin reina. Pero con un mito. Uno que no moriría nunca. El palacio, una vez lleno de música, de intrigas y de vida, había quedado sumido en un silencio que no era solo físico. Era un silencio antiguo, ritual. Un eco invisible que se expandía por los corredores como si las piedras mismas comprendieran que algo sagrado acababa de suceder. Los soldados romanos caminaban con paso lento, respetuoso incluso, por las estancias donde alguna vez Cleopatra celebró sus alianzas, recibió a embajadores y tejió el destino de reinos enteros con el simple gesto de su mano.
Muchos de aquellos hombres, curtidos en batallas y acostumbrados a la violencia, no pudieron evitar mirar a su alrededor con un leve estremecimiento. No era miedo. Era reverencia. La reina había muerto, sí. Pero su presencia parecía no haberse ido. El general Cayo Proculeyo, enviado directo de Octavio, fue el encargado de sellar las puertas de las cámaras privadas. Con gesto seco y voz firme, ordenó que ningún objeto fuera retirado, que nadie tocara el cuerpo de la reina sin permiso expreso del César. Octavio, mientras tanto, se mantenía apartado, silencioso, contemplando las murallas del palacio desde una terraza elevada. No hablaba. No sonreía. Tenía ante sí la confirmación de su victoria. Egipto caía. Roma se alzaba. Y, sin embargo, en lo profundo de sus ojos, se adivinaba una sombra. Quizá porque había perdido la oportunidad de llevar a Cleopatra encadenada a Roma. Quizá porque, aun vencida, ella le había arrebatado el control del último acto. O quizá, simplemente, porque había sentido, aunque fuera un instante fugaz, la grandeza de una mujer que había decidido morir como vivió, con poder sobre su destino. Mientras los preparativos para el funeral comenzaban, el pueblo de Alejandría reaccionaba en silencio. No hubo revueltas. No hubo celebraciones. Solo un llanto contenido, extendido como un susurro en cada plaza, en cada rincón, en cada hogar donde las mujeres enseñaban a sus hijas a caminar erguidas, como lo hacía su reina. Las aguas del Nilo se tiñeron de pétalos blancos, dejados por manos anónimas, mujeres vestidas de lino que caminaban descalzas por la orilla en procesión sin palabras. En los mercados, los vendedores bajaron las cortinas. En los templos, los sacerdotes pronunciaron oraciones sin nombre, solo invocaciones suaves, dirigidas a una fuerza más allá del tiempo. En el templo de Isis, las sacerdotisas encendieron 7 lámparas, una por cada día de la creación según los antiguos mitos egipcios. En cada llama, depositaron una lágrima y una esperanza. Que su alma navegue en la barca de Ra, murmuró la gran sacerdotisa, y sea guiada por los dioses hacia la eternidad. Muy lejos del palacio, entre los muros discretos de una villa en las afueras, un joven de ojos oscuros y cabello ensortijado se encontraba bajo protección. Cesarión. Había recibido la noticia esa misma mañana, en voz baja, por boca de un anciano esclavo que apenas contenía el llanto. No dijo nada. No lloró. Solo se alejó del grupo que lo custodiaba, caminó hasta un olivar cercano y se sentó bajo un árbol. Allí permaneció horas, en silencio, acariciando con los dedos la carta que su madre le había dejado. No la había abierto aún. No podía. El simple hecho de sentir el peso del pergamino entre las manos era suficiente para que su corazón se quebrara en 1000 pedazos. La carta olía a ella. A su perfume, a la tinta con la que escribía en las noches, a los susurros que él recordaba desde la infancia. Cuando por fin reunió el valor, rompió el sello de cera con el escarabajo real, desplegó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Hijo mío. Si estas palabras te llegan, significa que ya no estoy a tu lado, pero que siempre estaré contigo. No temas a la historia. No huyas de tu sangre. Eres hijo del sol y del río. Hijo del amor y del poder. Pero por encima de todo, eres libre. Cesarión cerró los ojos. Las lágrimas llegaron, pero no con violencia. Fueron lentas, como la corriente del Nilo, acariciando su rostro en silencio. Había perdido a su madre. Había perdido su hogar. Pero aún llevaba su voz dentro. En Roma, Octavio mandó levantar un monumento en memoria de Cleopatra. Muchos lo vieron como una ofrenda cínica, una burla final. Pero otros intuyeron que en aquel gesto había algo más profundo. Porque la historia es caprichosa. Y Octavio, por más poder que tuviera, comprendía que no podía borrar la huella de una reina que supo amar y gobernar con una intensidad que ni las legiones romanas pudieron aplastar. El mármol del monumento reflejaba el sol del Mediterráneo, y sobre él, mandó tallar unas palabras que aún hoy sobreviven, gastadas por el tiempo. Aquí descansa Cleopatra, reina de reinas. Su belleza desafió a los imperios. Su voluntad, al destino. Y en las noches tranquilas de Egipto, cuando el viento del desierto sopla suave y el Nilo canta su canción eterna, aún se dice que el alma de Cleopatra recorre los corredores del antiguo palacio. No como un fantasma triste, sino como una presencia serena. Una reina que eligió su adiós. Una mujer que convirtió su final en leyenda. La ciudad de Alejandría, aunque aún se mantenía en pie, ya no respiraba con el mismo ritmo.
Algo en sus cimientos se había desplazado, como si las raíces del pasado se hubieran soltado de la tierra. El aire era distinto, más espeso, más lento. Los ecos de la historia recién acontecida aún rebotaban entre los muros, entre los patios, entre los jardines donde los pétalos caídos no eran ya belleza, sino duelo. El palacio se había transformado en mausoleo. Las estancias donde antes Cleopatra dictaba cartas, negociaba tratados o reía entre cortinas de lino ahora estaban vacías. Las puertas, selladas con cera, contenían no solo la memoria de una reina, sino el final de una dinastía. En sus mármoles fríos aún reposaban los ecos de pasos, los aromas de perfumes imperiales, y los suspiros de un mundo que se rehusaba a morir en silencio. Octavio permanecía en Alejandría, pero no celebraba. A pesar de haber conquistado Egipto, su rostro se mantenía serio, ensombrecido, como si comprendiera que había vencido a una mujer, y no al mito que había empezado a crecer desde el instante en que ella exhaló su último aliento. Día tras día, recibía informes, organizaba nombramientos, entregaba órdenes. Pero algo de él se había quedado en la estancia donde vio el cuerpo de Cleopatra reposando con más majestad en la muerte que muchos reyes en vida. El funeral de la reina se celebró en secreto. Octavio permitió que se cumpliera el rito egipcio, por respeto a la figura que ya comenzaba a transfigurarse en leyenda. Quiso evitar tumultos, exaltaciones, posibles alzamientos. Sabía bien que la muerte no siempre calma al pueblo, a veces lo despierta. Así que, una madrugada silenciosa, bajo un cielo sin luna, un grupo reducido de sacerdotes, sacerdotisas y antiguos servidores de la corona se reunió en el templo de Isis. No hubo música. No hubo discurso. Solo el sonido de los pies descalzos sobre la piedra fría, y el susurro de las plegarias pronunciadas en voz baja, con el timbre roto por la emoción. El cuerpo de Cleopatra fue envuelto en lino fino, ungido con aceites sagrados, adornado con amuletos que protegieran su alma en el viaje al más allá. Entre ellos, un escarabajo de lapislázuli, símbolo de renacimiento, y una pluma de Maat, como testimonio de su verdad. Iras y Charmión fueron colocadas junto a ella. No como sirvientas, sino como hermanas del alma. Fieles hasta el último instante. El pueblo jamás olvidaría sus nombres. El féretro fue sellado con sellos reales, y luego transportado por el Nilo hasta una cámara secreta cuya ubicación se mantuvo en el más profundo secreto. Un santuario entre la roca, más allá de los mapas romanos. Un lugar donde el viento no alcanza, pero donde el tiempo, sí. Allí, el cuerpo de Cleopatra encontró su descanso. Y su alma, su libertad. Cesarión, lejos de Alejandría, seguía oculto, refugiado en una villa custodiada por los últimos leales. Cada noche leía y releía la carta de su madre, como si las palabras cambiaran, como si encontrara en ellas nuevos significados a medida que el dolor lo iba moldeando. Era joven. Pero no inocente. Sabía que Roma no lo dejaría vivir. Sabía que no importaban los acuerdos, ni las promesas. Era heredero de una sangre que incomodaba. La sangre de César. Y los imperios, cuando tienen miedo, eliminan lo que les amenaza. Sus tutores le hablaban de escape, de barcos que podían llevarlo a la India, a Nubia, a reinos lejanos donde su rostro no despertara sospechas. Algunos sugerían que cambiara de nombre. Que olvidara su pasado. Que comenzara una nueva vida. Pero Cesarión no contestaba. Solo miraba el cielo. Y pensaba en ella. En su madre. En la forma en que lo abrazaba, con firmeza y dulzura. En cómo le hablaba de los dioses, de las estrellas, de la justicia, de la política, del destino. En cómo le enseñó a leer los rostros de los hombres, a mantener la espalda recta, a escuchar con inteligencia y hablar con precisión. Y también, en cómo le enseñó a callar. Sabía que debía tomar una decisión pronto. Escapar, o enfrentar. Vivir como un hombre oculto, o morir como un príncipe. No tenía respuestas aún. Solo tenía tiempo. Y el susurro de su madre en cada rincón del alma. En Roma, el nombre de Cleopatra comenzó a ser prohibido en documentos oficiales. Octavio, ahora proclamado Augusto, ordenó que no se glorificara su imagen, que se destruyeran estatuas, que se modificaran relatos. Pero la historia, caprichosa como el Nilo, no se deja domesticar. En el teatro popular, los actores representaban escenas de su vida con tonos burlescos, intentando ridiculizarla. Y sin quererlo, la hicieron eterna. Porque cada intento de ocultarla, la volvía más viva. Las mujeres comenzaron a llevar su peinado, como un acto de rebeldía íntima.
Los poetas, en susurros, escribían versos sobre sus ojos, sobre su caída, sobre su elección. Y los niños, en secreto, jugaban a ser Cesarión y Cleopatra, desafiando imperios desde los patios polvorientos de los barrios bajos. Pasarían siglos. Roma caería. El mundo cambiaría. Pero en las noches de luna nueva, cuando el viento del desierto arrastra susurros invisibles por las ruinas de Alejandría, aún hay quienes dicen que se oye una voz femenina, firme y dulce, que recita antiguos versos egipcios. Una voz que no se extinguió con la muerte. Porque las reinas, cuando eligen cómo morir, viven para siempre. La historia, cuando es susurrada en la penumbra de los siglos, no se comporta como los libros la describen. Se transforma. Se desliza entre las grietas del tiempo, se oculta en los silencios, se guarda en los corazones de quienes la vivieron y en los sueños de quienes solo la escucharon de niños, sentados a los pies de una abuela que hablaba de reinas como si fueran estrellas. Y así empezó a vivir Cleopatra después de su muerte. No en estatuas. No en desfiles. Sino en relatos. En palabras dichas al oído, al calor de las lámparas de aceite, en las noches donde el sueño tardaba en llegar. En los pueblos alejados del Nilo, donde la arena se mezcla con los suspiros de los dioses, los ancianos decían que Cleopatra no murió. Que fue llevada por la diosa Isis a una isla secreta, donde duerme rodeada de flores y cánticos eternos, esperando que Egipto la necesite de nuevo. Decían también que sus lágrimas se convirtieron en perlas que reposan en el lecho del Nilo, y que quien las encuentre sabrá la verdad de su corazón. Y decían, con una voz baja, casi como si temieran ser oídos, que Octavio no la venció. Que lo único que conquistó fue su ausencia. Cesarión, por su parte, seguía vivo. Había cambiado de nombre. Había cortado su cabello. Había dejado atrás las túnicas de lino y el oro, y vestía como un joven más entre las caravanas del sur, en ciudades que no preguntaban por linajes sino por trabajo, lealtad y silencio. Era un príncipe sin trono, un faraón sin templo. Y sin embargo, en cada gesto, en cada mirada suya, se adivinaba algo distinto. Una nobleza serena. Una calma que solo tienen quienes han contemplado la muerte desde muy cerca y han elegido seguir caminando. Por las noches, cuando el fuego del campamento ardía bajo las estrellas, se alejaba del grupo y se sentaba a observar el firmamento. Llevaba consigo la carta de su madre, guardada en un pequeño envoltorio de cuero. Ya no la leía. No hacía falta. La conocía de memoria. ¿No temas a la historia? Era la frase que más se repetía en su mente. Y, aún sin entender del todo su significado, la sentía como un faro. Como si fuera una instrucción que algún día sabría ejecutar. Tenía 17 años. Y ya había sobrevivido a un imperio. En Alejandría, mientras tanto, el palacio permanecía cerrado. Nadie vivía en él. Nadie osaba tocar sus puertas. Se decía que el espíritu de la reina aún lo habitaba, que por las noches se oía el crujido de los pasos sobre los mosaicos, el eco lejano de su voz dictando una carta o el sonido de un arpa tocando una melodía antigua. Octavio había mandado construir un nuevo edificio gubernamental lejos de allí. Sabía que no podía habitar un lugar consagrado por el alma de quien, incluso en la derrota, se mantuvo intacta. El mármol del monumento en su honor comenzaba a desgastarse por el salitre y el viento, pero aún se leían las palabras talladas. Su voluntad, al destino. Cada vez que un extranjero llegaba a la ciudad, preguntaba por esas ruinas. Y cada vez, los locales contaban la historia con matices distintos. Algunos decían que Cleopatra murió por amor. Otros, que lo hizo por orgullo. Pero todos coincidían en una cosa. Que no fue vencida. El tiempo, como las mareas, se llevó los imperios. Roma envejeció. Los emperadores vinieron y se fueron. Los templos fueron saqueados, las bibliotecas quemadas, las lenguas cambiadas. Pero en algún lugar del alma del mundo, Cleopatra seguía allí. En los suspiros de las mujeres que se negaban a ser silenciadas. En los ojos de las niñas que aprendían a caminar con la cabeza en alto. En los sueños de los hombres que aún creían en el poder del amor como fuerza política. Y en las palabras escritas en papiros escondidos, salvados de la destrucción, donde los escribas más fieles anotaron los últimos días de su reina, no para los historiadores, sino para los poetas. Cesarión llegó a la edad adulta en silencio. No tomó trono. No reclamó corona. Pero en los mercados donde trabajaba, en los caminos por los que pasaba, algo en él quedaba en la memoria de quienes lo conocían.
No por lo que decía, sino por la forma en que escuchaba. Por la gentileza con la que tocaba las cosas. Por la mirada que tenía, tan parecida a la de ella. Nadie sabía quién era. Y sin embargo, todos sentían que estaban ante alguien importante. No por el nombre, sino por el alma. En el templo de Isis, muchos años después, una nueva sacerdotisa ascendió al cargo principal. Antes de su consagración, pasó una noche entera en silencio frente a la estatua de la diosa. Al amanecer, dijo: he soñado con una mujer vestida de blanco, con los ojos de obsidiana y la voz del río. Me habló de elección. Me habló de poder. Me habló de amor. Los más ancianos se miraron entre sí sin pronunciar palabra. Sabían de quién se trataba. Porque hay figuras que no necesitan estatuas. Hay memorias que no mueren porque viven en los cuerpos de quienes no las olvidan. Y Cleopatra, la última reina de Egipto, había elegido cómo partir. Para nunca irse del todo. El tiempo no siempre transcurre en línea recta. A veces, se arremolinan los recuerdos, se cuelan los sueños, se detienen los suspiros. Así era como el espíritu de Cleopatra se mantenía vivo, no como una figura de mármol, sino como una vibración suave en la memoria colectiva de un pueblo que, aunque conquistado, no había sido domado. Pasaron los años. Alejandría cambió de rostro, de gobernantes, de idiomas. Las estatuas fueron enterradas o robadas, las columnas cubiertas de hiedra, los mosaicos borrados por el paso de los siglos. Pero en ciertas noches, cuando la bruma del Nilo se extendía como un velo sobre la ciudad, algunos decían haber sentido una presencia. Una calma repentina. Una mirada invisible. Un susurro que decía: estoy aquí. Muy lejos de allí, en una pequeña aldea junto a una ruta comercial, un hombre de cabello entrecano enseñaba a leer a los niños del pueblo. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Solo que un día apareció, con una túnica sencilla, un acento extraño y una sabiduría que parecía fluir como el agua. Lo llamaban el Maestro del Sur. Nunca hablaba de su pasado. Solo hablaba de la importancia de la palabra, de la escucha, del equilibrio. Decía que una corona no te hace más noble, pero el silencio en medio del caos, sí. Los niños lo adoraban. Los ancianos lo respetaban. Y aunque nunca dijo su verdadero nombre, una anciana ciega, que vendía dátiles en el mercado, solía decir: ese hombre lleva en sus ojos la historia de los faraones. Él sonreía. Nunca lo negaba. Pero tampoco lo afirmaba. Solo seguía enseñando. Una tarde, cuando el sol comenzaba a rendirse sobre el horizonte, uno de los niños le preguntó: Maestro, ¿cómo sabes tantas cosas? El hombre miró al cielo y luego a la tierra. Porque escuché durante muchos años. Escuché el río. Escuché a mi madre. Escuché al dolor y al amor. El niño no comprendió del todo, pero asintió. Y luego le preguntó algo más. ¿Y tu madre cómo era? El hombre tardó en responder. Sus ojos se perdieron en el aire, como si contemplaran un rostro invisible. Mi madre era una reina, dijo al fin. No por su corona, sino por la forma en que caminaba entre los demás, como si el mundo entero pudiera ser más justo si ella lo decidía. Era fuerte. Era tierna. Y cuando la vida le quitó todo, aún así eligió no rendirse jamás. El niño sonrió. Entonces debiste quererla mucho. El hombre cerró los ojos, y en su rostro se dibujó una expresión que no era exactamente tristeza, ni exactamente alegría. Era algo más profundo. Como una paz construida con lágrimas ya secas. La sigo queriendo, respondió. Mientras tanto, en los templos más antiguos, los sacerdotes continuaban sus cantos. A pesar del dominio romano, a pesar de los nuevos dioses, había ritos que nadie se atrevía a interrumpir. Había noches dedicadas a Isis, y en esos momentos, las mujeres se reunían en silencio para encender lámparas flotantes que dejaban navegar por los canales del delta. Cada llama era una oración. Cada luz, un deseo. Una de esas noches, una joven sacerdotisa, aún en formación, vio reflejada en el agua una figura. Una mujer vestida de blanco, con una serpiente dorada en el brazo y una mirada que la atravesó como si pudiera ver su alma. No dijo nada. Solo la miró, y sonrió. La figura desapareció con el siguiente parpadeo. Pero la joven comprendió que había sido elegida.
Desde entonces, no temió más a la oscuridad. En Roma, generaciones después, un historiador encontró en los archivos imperiales una serie de documentos incompletos. Cartas, testimonios, fragmentos de relatos. Todos hablaban de Cleopatra. Pero las versiones eran contradictorias, confusas, incompletas. Intentó escribir una biografía. Pero no logró concluirla. Porque entendió algo que no esperaba. Que Cleopatra no era una mujer que pudiera encerrarse entre páginas. Era un eco. Era una pregunta sin respuesta. Era el símbolo de una voluntad que ni el poder, ni el veneno, ni el mármol, podían destruir. Y así, los siglos siguieron rodando como granos de arena en el reloj de la historia. Pero cuando alguien, en cualquier parte del mundo, pregunta: ¿quién fue ella? El viento del Nilo vuelve a soplar. La brisa de Alejandría atraviesa los desiertos. Y en alguna parte, alguien, sin saber por qué, mira al cielo, alza el rostro con dignidad. Y la recuerda. Había una leyenda, repetida en voz baja entre los ancianos que aún recordaban el esplendor caído de Alejandría, que decía que Cleopatra no gobernó un país, sino una emoción. Decían que su imperio no se medía en oro ni en territorios, sino en la forma en que los corazones temblaban al escuchar su nombre. Que su poder no estaba en las coronas, sino en las decisiones que tomaba en las noches silenciosas, cuando solo los más valientes se atreven a pensar. Porque el mundo puede doblegar ejércitos, pero nunca el alma de quien ha elegido su destino. En una escuela antigua de Tebas, donde aún se enseñaban los jeroglíficos a las nuevas generaciones, un maestro dibujaba sobre tablillas de arcilla los nombres de los grandes de Egipto: Ramsés, Hatshepsut, Akenatón. Y al final del día, cuando los alumnos ya estaban cansados y la brisa del atardecer comenzaba a enfriar los muros, escribía un nombre más: Cleopatra. Pero maestro, decía uno de los niños, a ella ya no se la menciona en las ceremonias. Dicen que fue vencida. El hombre sonreía, paciente, y respondía: ¿y qué es ser vencido? ¿Morir? ¿Perder una guerra? Supongo, decía el niño, con duda en los ojos. Cleopatra, continuaba el maestro, no fue vencida. Simplemente eligió un final que nadie comprendió. Y eso es lo que la hace eterna. En un oasis del desierto, junto a una pequeña fuente rodeada de palmas, dos ancianas conversaban sentadas sobre alfombras. Una de ellas era ciega, pero su memoria estaba llena de imágenes. La otra la escuchaba como si cada palabra fuera un hilo de oro. Yo la vi una vez, susurró la anciana ciega. Era alta. Más alta de lo que imaginé. Caminaba como si el suelo la esperara. Y no hablaba fuerte, pero cuando lo hacía, hasta los pájaros callaban. ¿Y qué sentiste?, preguntó la otra, con los ojos brillantes. Sentí, dijo tras una larga pausa, que podía amar y matar en el mismo segundo. Que tenía el corazón lleno de heridas, pero ninguna la había derrotado. Que era de carne, sí, pero de un alma hecha de fuego y agua. Las dos mujeres callaron. El sol se escondía tras las dunas. Y el silencio que siguió no era vacío. Era respeto. En Roma, un joven escultor recibió el encargo de tallar un busto de Cleopatra. No sabía mucho de ella. Solo los rumores y los relatos contradictorios que sobrevivían entre la nobleza. Pero algo lo inquietaba. Cuando comenzó a trabajar el mármol, sus manos temblaron. No sabía cómo representarla. ¿Fuerte? ¿Bella? ¿Triste? Nada parecía suficiente. Hasta que soñó con ella. La vio sentada en una barca, cruzando el Nilo, con los ojos fijos en el horizonte. No decía nada. Pero todo en ella hablaba. Despertó al amanecer y, sin decir palabra, se dirigió al taller. Talló su rostro sin ornamentos. Solo los ojos. Y la boca. Y el gesto. Un gesto que no era sonrisa ni tristeza. Era decisión. Cuando la escultura estuvo lista, nadie dijo si se parecía o no a ella. Pero todos los que la miraban sentían un escalofrío en el pecho. Como si, por un instante, la reina les hablara sin palabras. Cesarión nunca volvió a Egipto. Murió en un lugar lejano, de edad avanzada, rodeado de hijos que jamás supieron del todo quién era. Pero antes de morir, pidió algo sencillo. Que lo enterraran junto a un río.
Que colocaran junto a su cuerpo una pequeña caja de madera de sándalo. Y que nadie escribiera su nombre. Quien lo necesite, me recordará, dijo. Y quien no, no me olvidará tampoco. Sus palabras quedaron grabadas solo en el corazón de su hija mayor, que las repitió, muchos años después, a su nieto. Así, sin trono ni títulos, la sangre de Cleopatra siguió corriendo. No en palacios, sino en cuentos contados al oído, junto al fuego. Y en Alejandría, siglos después, cuando el mundo había cambiado tantas veces que ya nadie recordaba con certeza los nombres de los emperadores, un arqueólogo encontró un anillo bajo una losa quebrada. Era pequeño. De oro. Y en su interior, talladas con cuidado, había solo 3 palabras. Ego volui sic. Así lo quise yo. Nadie supo con certeza a quién perteneció. Pero cuando el arqueólogo lo sostuvo entre sus dedos, sintió una lágrima bajar por su mejilla sin entender por qué. Y, por primera vez en mucho tiempo, dijo su nombre en voz alta. Cleopatra. Y el viento del Nilo sopló. Como si respondiera. Habían pasado siglos desde aquella última noche. Desde la mordida silente del áspid, desde las lágrimas de Iras, desde la mirada final de Charmión. Desde que el Nilo se tragó el perfume de una reina y el mundo, sin saberlo del todo, cambió para siempre. Y sin embargo, el tiempo no había logrado apagar la llama. Porque hay historias que no se disuelven con el paso de los años, sino que se vuelven más nítidas. Como un perfume antiguo que resurge al abrir un cofre olvidado. Como una canción que, sin saber por qué, alguien empieza a tararear al caer la tarde. En un rincón escondido del antiguo Egipto, donde el desierto abraza templos semienterrados y las dunas ocultan secretos aún no descubiertos, una viajera caminaba sola. Era joven. Llevaba un cuaderno entre las manos y una pluma colgada al cuello. Había leído sobre Cleopatra. Sobre su vida, su muerte, sus decisiones, sus mitos. Pero nada de lo que había encontrado en los libros le bastaba. Buscaba algo más. Un eco. Una verdad. Una emoción. Caminó durante días hasta llegar a las ruinas del templo de Taposiris Magna, donde algunos creían, solo algunos, que la reina había sido enterrada en secreto. La arena soplaba fuerte, y el sol caía a plomo sobre las piedras desgastadas. Pero al cruzar la entrada quebrada, el viento se detuvo. Dentro, todo estaba en sombra. Y en ese silencio mineral, la joven sintió que no estaba sola. No vio nada. No escuchó voces. Pero sintió. Sentía la presencia de algo, o alguien, que no pedía ser recordado, sino entendido. Se arrodilló frente a una columna caída, sacó su cuaderno y escribió una sola frase. No era poder lo que ella quería. Era libertad. Y en ese momento, el viento volvió a soplar. Suave. Cálido. Como una respuesta. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, un viejo escritor se sentaba cada noche junto a una vela, releyendo los mismos párrafos que había escrito años atrás sobre la reina de Egipto. Había intentado muchas veces narrar su historia. Pero siempre le faltaba algo. No encontraba el tono. O el final. Hasta que una noche entendió por qué. Porque Cleopatra no tenía un final. Era una historia circular. Que comenzaba con el Nilo, y regresaba a él. Que comenzaba con una niña, y terminaba con un eco. Que comenzaba con amor, y terminaba con elección. Así que esa noche, cerró el cuaderno. No escribió más. Solo se levantó, miró por la ventana, y dijo en voz baja. Gracias por decidir por ti misma. Aunque nadie entendiera por qué. En las calles de Alejandría, donde ahora los autos reemplazan las antiguas carrozas y los mercados huelen a especias modernas, aún hay quienes aseguran haber sentido, una sola vez, algo imposible de explicar. Un escalofrío. Un perfume sin origen. Una voz suave que parece surgir entre las sombras cuando cae la noche y las luces comienzan a apagarse una a una. No todos lo sienten. Solo quienes escuchan de verdad. Dicen que, si cierras los ojos junto al mar y piensas su nombre sin miedo, ella viene. No como fantasma. Sino como recuerdo dulce. Como abrazo invisible. Como reina que no se deja enterrar. Porque Cleopatra ya no pertenece a Roma. Ni siquiera a Egipto.
Cleopatra pertenece al lugar donde viven los espíritus de quienes eligieron ser libres. A pesar de todo. Y sobre todo. Y así, cada noche que alguien enciende una vela para leer su historia, o recita una línea de un poema en su honor, o simplemente mira el horizonte y la imagina aún de pie, entre columnas, con la mirada fija y los labios entreabiertos. Cleopatra vive. No por el poder que tuvo, sino por el amor con el que se fue. En las horas más silenciosas de la madrugada, cuando las calles se vacían y el mundo parece sostener el aliento, la historia de Cleopatra vuelve a abrir los ojos. No lo hace con estruendo, ni con oro, ni con estandartes. Lo hace con un suspiro. Con una imagen que regresa sin ser llamada. Con una memoria que no ha pedido ser recordada, pero que tampoco puede ser olvidada. Porque el final de Cleopatra no fue un punto. Fue una línea que se extiende por los siglos. Una cicatriz en el mármol de la historia. Un perfume que no se disipa. En un monasterio oculto en las montañas del norte de África, un monje anciano cuidaba de una pequeña colección de textos antiguos. El lugar era modesto, de muros gruesos y ventanas angostas, pero dentro vivía el eco del conocimiento. Allí se refugiaban los nombres que el tiempo quiso borrar. Una noche, mientras revisaba un pergamino casi deshecho, encontró una frase escrita con una caligrafía distinta. No tenía título. No tenía firma. Solo decía: lo que la historia llama derrota, yo lo llamo elección. El monje se quedó quieto. No sabía quién lo había escrito. Pero sí sabía a quién pertenecía. Y con una reverencia silenciosa, como quien se inclina ante un altar, besó la esquina del pergamino. En Egipto, las mujeres aún contaban su historia a sus hijas. No como relato de guerra. No como crónica política. Sino como enseñanza íntima. Como un recordatorio de que la fuerza también puede vestirse de seda. De que el poder no siempre se alza con espadas, sino con decisiones silenciosas en habitaciones cerradas. De que el amor, también es una forma de gobierno. Cleopatra no fue perfecta, decían las madres, mientras tejían. Pero fue suya. Y eso basta. Una niña, al escuchar por primera vez el nombre de la reina, preguntó: ¿y si no hubiera muerto? La madre le respondió: no importa si murió. Lo que importa es que eligió. La niña guardó esa frase como una joya invisible. Y años después, cuando la vida la hizo enfrentarse a sus propias decisiones, recordó esas palabras, y no temió. Porque el ejemplo de Cleopatra no era el trono. Era el coraje. En una biblioteca escondida bajo tierra, donde el aire era espeso y las lámparas colgaban como soles dormidos, un estudioso de historia antigua terminó su tesis. No era un texto común. No era un análisis frío. Era un canto. Una reconstrucción emocional de los últimos días de Cleopatra. Palabra por palabra, intentó entretejer no los hechos, sino la voz detrás de ellos. Al concluirlo, no sintió orgullo. Sintió humildad. Como si hubiera sido invitado a entrar en un templo sagrado, y ahora saliera con la conciencia de que lo más importante es el respeto. Cerró el cuaderno, se inclinó ante la mesa, y dijo: gracias por resistir incluso cuando nadie entendía tu lucha. Porque la lucha de Cleopatra no fue contra Roma. Fue contra el olvido. Contra la idea de que una mujer debe ceder cuando el mundo la empuja. Contra la certeza de que la historia la escribirían otros. Ella escribió su final con la tinta más profunda que existe, la de la elección. La de mirar a los ojos al poder y decir: hasta aquí. Y ese gesto. Ese simple y feroz gesto. Cruzó los siglos. Ahora, cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, escribe su nombre, Cleopatra, el sonido de esa palabra enciende una chispa. No es una chispa de muerte, ni de conquista, ni de leyenda vacía. Es una chispa de alma. De fuego quieto. De río subterráneo que no se ve, pero que sostiene continentes. Porque Cleopatra no solo fue la última reina de Egipto. Fue la primera mujer de la historia antigua en decidir su adiós sin pedir permiso. Y esa decisión. Esa. Es la razón por la que, cuando el mundo duerme, y las voces se apagan, ella regresa. No con un grito. Sino con un murmullo. ¿Qué dice? Estoy aquí. Y siempre estaré.
A veces la historia no necesita testigos para persistir. A veces basta con el recuerdo de un gesto, la vibración de una decisión, la huella de una voz que no se alzó buscando poder, sino significado. La historia de Cleopatra, más que leída, ha sido sentida. Intuida. Escuchada en los espacios vacíos entre palabras, en la pausa que sigue a un nombre que resiste ser dicho con ligereza. Y así ha seguido viva. Como un hilo invisible que cruza siglos y almas. En el norte de Italia, muchos años después de que los imperios cambiaran de forma y los nombres de los emperadores fueran reemplazados por otros nuevos, una joven artista pintaba mujeres que nunca había visto. Las pintaba con el corazón. No con modelos, ni con imágenes. Solo con visiones que le llegaban en sueños. Una de esas mujeres aparecía con insistencia, ojos oscuros, mirada serena, una túnica blanca, y una joya en la frente que parecía no ser de este mundo. La joven no sabía quién era. Pero cada vez que terminaba un retrato de ella, lo escondía. No quería venderlo. No quería exhibirlo. Solo quería conservarlo. Una noche, al mostrarle uno de esos cuadros a una anciana profesora, ésta se quedó en silencio largo rato. Luego dijo: ¿Sabes quién es? La joven negó con la cabeza. Es Cleopatra, susurró la mujer mayor, con lágrimas en los ojos. No la que nos contaron en los libros. La verdadera. Y por primera vez, la artista comprendió que su pincel había tocado algo más profundo que el arte. Había tocado la memoria. En Egipto, los arqueólogos seguían buscando su tumba. Año tras año, campaña tras campaña, descubrían muros, cámaras, fragmentos, vasijas. Pero no a ella. Y tal vez eso era parte del misterio. Tal vez Cleopatra no quiere ser encontrada en la tierra. Porque ya está sembrada en el alma. Un día, una investigadora, agotada después de una larga jornada sin hallazgos, se sentó sola frente al desierto y escribió en su diario: He cavado en la arena. He escaneado las piedras. He interrogado al tiempo. Pero creo que la verdadera tumba de Cleopatra está en el pecho de quienes aún creen en su voz. Cerró el cuaderno. Y no se sintió frustrada. Se sintió en paz. En Roma, en una librería antigua del Trastevere, un anciano abría cada mañana una sección especial con libros que nadie compraba. No eran novedades. No eran éxitos. Eran palabras perdidas. Un día, colocó en el escaparate una edición olvidada de La vida de las reinas perdidas del Mediterráneo. Con el lomo desgastado y las páginas amarillentas, se mantenía firme, como una reliquia. Pasaron días sin que nadie la mirara. Hasta que, una tarde, una mujer joven, con un paraguas en la mano y los ojos cansados, se detuvo. Miró la portada. Entró. Y preguntó: ¿Puedo leerla aquí? El anciano asintió, sin decir palabra. Ella se sentó junto al ventanal, y durante horas, no levantó la vista. Al llegar al capítulo sobre Cleopatra, cerró los ojos y dejó que las frases se instalaran dentro. Sintió que algo despertaba. No una idea, sino un reconocimiento. Como si, por dentro, una parte de ella dijera: sí. Así también soy yo. Porque la historia de Cleopatra, después de todo, no es solo sobre una reina. Es sobre cada mujer que ha amado con profundidad y ha sido malentendida. Sobre cada ser humano que, enfrentado al abismo, ha dicho: no me arrodillaré. Sobre quienes saben que perder puede ser más digno que someterse. Sobre quienes deciden cuándo callar. Y cómo partir. Por eso, cuando cae la noche y el mundo se vuelve más honesto, más íntimo, más receptivo, ella regresa. A veces, en el silencio de una habitación. Otras, en la última línea de un libro. Otras, en el reflejo de alguien que se mira al espejo sin miedo. Y otras, simplemente, en la certeza suave de que lo importante no es ser recordado por muchos, sino ser fiel a uno mismo. Así, noche tras noche, siglo tras siglo, Cleopatra sigue caminando. No sobre piedras ni sobre mapas, sino sobre corazones abiertos. Y mientras haya alguien que escuche sin juzgar, alguien que se detenga un instante a imaginarla no como un mito, sino como una mujer, ella seguirá viva. Y repitiendo, sin voz, pero con toda la fuerza del universo: lo elegí así. Porque era mía.
Mi vida. Mi historia. Mi despedida. En el fluir silencioso del Nilo, entre cañas altas y reflejos de estrellas, aún hay quienes lanzan pequeñas barcas de papiro con velas encendidas. Lo hacen sin palabras, sin anuncios. Solo se acercan a la orilla, se arrodillan ante el agua, y dejan que la llama siga su curso. Dicen que es un rito antiguo, heredado sin nombres, como un eco que no ha querido apagarse. No siempre saben por qué lo hacen. Pero algo en su corazón les dice que es correcto. Que hay historias que merecen ser honradas, aunque nadie las haya presenciado. Muy lejos, en una ciudad moderna, una escritora de teatro preparaba una nueva obra. No era famosa. Apenas había montado 3 piezas pequeñas en cafés oscuros y bibliotecas municipales. Pero esta vez, sentía algo distinto. Escribía sobre Cleopatra. Pero no sobre su muerte. Ni sobre sus amores. Ni sobre la política. Escribía sobre el silencio de la última noche. Sobre la mujer que se sienta sola en un trono vacío, escuchando los ecos de su pasado y preparándose, no para perder, sino para elegir. Cuando leyó el guión en voz alta por primera vez, sola en su cuarto, comenzó a llorar. No por tristeza, sino por comprensión. Había entendido algo que siempre había estado allí, que Cleopatra, en realidad, no buscaba que la entendieran. Solo que la dejaran ser. En una aldea egipcia junto al desierto, un joven pastor escuchó a su abuela contar por enésima vez la historia de la última reina del Nilo. Era una versión sencilla, sin política ni alianzas, llena de símbolos y silencios. Pero él no se aburría. Le gustaba cómo lo decía. Cómo pronunciaba su nombre. Como al terminar, guardaba siempre unos segundos de respeto, como si esperara que Cleopatra, desde algún lugar, escuchara. Esa noche, cuando regresó a su choza, escribió en la pared con un trozo de carbón. Ella no se fue. Se escondió en nosotros. Nadie se lo enseñó. Solo lo sintió. Y no lo borró jamás. Mientras tanto, en un museo de Europa, un grupo de estudiantes miraba una pequeña figura femenina tallada en basalto. La placa decía, Reina desconocida. Época tardía. Uno de los jóvenes, distraído, se acercó sin intención. Y al mirar los ojos tallados en piedra, sintió un estremecimiento. No sabía por qué, pero algo en él se activó. Como si esa figura supiera algo de él que ni él mismo sabía. ¿Quién es?, preguntó. El guía respondió con indiferencia. No estamos seguros. Podría ser Isis, o alguna representación alegórica. Pero el joven no lo creyó. Sabía que había mirado algo más profundo. Y esa noche, al volver a casa, buscó por primera vez el nombre que jamás había investigado. Cleopatra. Y sintió que la historia lo había elegido. Porque eso es Cleopatra. No un recuerdo. Sino una invocación. Una pregunta sembrada en cada época. Una presencia que no exige monumentos, sino espacio. Espacio para existir con todas sus luces y todas sus sombras. Para amar sin permiso. Para gobernar con la voz. Para callar cuando ya no queda nada que decir. Para morir, en sus propios términos. Tal vez nunca se encuentre su tumba. Tal vez ningún arqueólogo logre tocar sus huesos ni leer el último mensaje escrito por su mano. Pero tal vez, solo tal vez, esa sea la prueba más clara de su victoria. Porque si su cuerpo ya no está, y su historia sigue viva, entonces ella lo logró. Venció a la muerte. No quedándose, sino yéndose de la forma más hermosa que puede hacerlo alguien que ha vivido con el corazón encendido. En su propia llama. Y así, en cada rincón donde alguien elige su camino, aunque duela. En cada alma que decide no entregarse al miedo. En cada historia contada al borde de una cama, bajo una lámpara tenue, con una voz que tiembla pero sigue. Cleopatra respira. No con el pecho, sino con el alma del mundo. Y en ese respiro, suave como la brisa del Nilo al anochecer, la oímos decir una vez más. No me lloren. Solo recuerden que elegí. Y en esa elección, fui libre. A veces, los nombres no sobreviven por los libros, sino por el modo en que laten dentro de quienes no los han pronunciado jamás en voz alta, pero los han sentido. Así, en el murmullo de los siglos,
Cleopatra siguió respirando. Ya no como reina de un trono, sino como símbolo invisible de algo más profundo. De la dignidad elegida. Del adiós en libertad. En un rincón del mundo, una mujer mayor, que nunca fue reina, ni vivió en palacios, ni gobernó más que su propia casa, se miraba en el espejo con serenidad. Su cabello, ya blanco, le caía sobre los hombros como nieve antigua. Tenía arrugas en la frente, en las comisuras, en las manos. Pero en sus ojos brillaba algo intacto, una luz antigua, como si guardara en el pecho una historia que no necesitaba ser contada para ser real. Esa noche, como cada noche, encendió una vela y leyó en voz baja un fragmento de un libro desgastado por el uso. Era un pasaje sobre Cleopatra. No había pasado un solo año, desde su juventud, sin volver a esas páginas. No porque buscara respuestas, sino porque allí encontraba silencio. El tipo de silencio que no pesa, que no oprime. El que libera. En otro rincón, un niño escuchaba por primera vez su historia. Su abuela, con voz pausada y profunda, le narraba los últimos momentos de la reina. El niño no comprendía del todo, pero algo en él se removía. Algo más allá de las palabras. ¿Y por qué no huyó?, preguntó. La abuela pensó, y respondió. Porque no quiso vivir siendo ajena a sí misma. El niño se quedó quieto. Y guardó esa frase como un secreto. Pasarían años antes de que supiera qué significaba del todo. Pero cuando lo supiera, la llevaría escrita en el alma. En una universidad del otro lado del mar, una joven estudiante escribía su tesis final. Era sobre mujeres históricas que habían sido malinterpretadas por los vencedores. Al llegar al capítulo sobre Cleopatra, dudó. ¿Por dónde empezar? Tenía datos, fechas, fuentes. Pero le faltaba algo esencial. Así que escribió una frase que no estaba en ningún libro. No la comprendieron porque no querían que existiera como era. Así que la convirtieron en lo que temían, una mujer que no pedía permiso. Esa frase se volvió el corazón del trabajo. Y su profesora, al leerla, sintió que algo temblaba en ella. Como si esa voz aún estuviera escribiéndose desde algún rincón del tiempo. La historia, dicen algunos, es propiedad de los vencedores. Pero hay excepciones. Hay figuras que no pueden ser apropiadas. Que no se dejan encerrar en una versión. Que rompen los márgenes, los relatos oficiales, las piedras talladas. Cleopatra fue una de ellas. Porque no pertenece a un solo tiempo, ni a un solo pueblo, ni a una sola narrativa. Pertenece a quien la necesita. A quien la evoca. A quien se mira en el espejo en un momento de duda, y recuerda que una mujer, hace siglos, eligió morir siendo ella misma. Y lo hizo con los ojos abiertos. Sin temblar. Sin pedir perdón. Tal vez Cleopatra no buscaba la eternidad. Tal vez solo quería que su historia no fuera escrita por otros. Y en esa pequeña gran rebelión, la logró. Porque su muerte, tan íntima, tan silenciosa, tan propia, fue más poderosa que muchas coronas. Fue su última decisión. Y por eso, aún hoy, cuando las luces se apagan y el mundo vuelve a hablar en susurros, se oye una voz muy antigua, suave, decidida. ¿Qué dice? No fui mito. Fui mujer. Y no me vencieron. ¿Por qué elegí? La noche se asienta con dulzura sobre la memoria. Y en ese espacio entre el último pensamiento y el primer sueño, donde el mundo calla y solo queda el corazón latiendo en su ritmo más puro, es cuando ella regresa. Cleopatra no camina con pasos. Llega como una presencia. Como una sensación inexplicable de firmeza. De fuego quieto. De identidad que no se negocia. En un pequeño pueblo al sur de Egipto, donde las estrellas aún pueden verse sin que las oculte la luz eléctrica, una niña dibuja figuras en la arena. Su madre la observa desde la puerta, sabiendo que ese juego es más que un pasatiempo. Es un ritual. La niña no sabe escribir. Pero su dedo traza con seguridad una silueta femenina, con una serpiente en el brazo y una luna en la frente. ¿Quién es ella?, le pregunta su madre con suavidad. La niña no responde al instante. Y luego, con voz muy baja, dice: es alguien que eligió no tener miedo. Y vuelve a dibujarla, una y otra vez, como si al hacerlo recordara algo que nadie le ha enseñado, pero que su alma ya sabe.
En otro lugar, una mujer joven se sienta sola frente a una hoja en blanco. Acaba de cerrar un ciclo, una relación, una etapa. Tiene miedo, pero también algo que empieza a despertar. Algo que no es rabia, ni tristeza. Es claridad. Enciende una vela, sin saber por qué. Y escribe solo una frase. El mundo quiso definirla. Pero ella se definió sola. Y con eso, el miedo se vuelve más pequeño. Y la noche, más suya. Hay quienes aún se preguntan si Cleopatra murió por amor, por orgullo, o por desesperación. Pero la pregunta verdadera no es esa. Es, ¿por qué seguimos queriendo saberlo? ¿Por qué una mujer que vivió hace más de 2000 años aún genera tanto silencio? Quizá porque, en el fondo, todos intuimos que no fue una reina solamente. Fue un espejo. Un reflejo de lo que sucede cuando alguien, en medio del ruido, decide escucharse a sí mismo. Y actuar desde ahí. El palacio donde una vez caminó ya no existe. Las columnas se derrumbaron. Los techos fueron saqueados. Las habitaciones ahora son polvo. Pero hay algo que no fue tocado por el tiempo ni por el saqueo. La forma en que gobernó su última hora. Con decisión. Con belleza. Con propósito. Los que la conocieron de verdad, no en la historia, sino en el alma, sabían que Cleopatra no era una tragedia. Era una elección. Y eso, con el tiempo, se vuelve más poderoso que cualquier mito. Porque los mitos se repiten. Pero las decisiones sinceras, inspiran. Por eso, cada vez que alguien decide no rendirse. Cada vez que una mujer dice, no más, con la voz temblando pero firme. Cada vez que alguien elige el camino más difícil por ser el más fiel a sí mismo. Allí está ella. No como recuerdo. Sino como fuerza. Como raíz. Como sombra luminosa en la esquina del alma. Y si alguna vez dudas de ti, o sientes que el mundo quiere reescribirte, borra tu nombre, cambiar tu rumbo. Detente. Respira. Y di en voz baja. Yo elijo. Porque esa fue la última enseñanza de Cleopatra. Y la que aún arde, lenta, eterna. En los márgenes de la historia. Algunas noches, más que oscuras, son hondas. No por la ausencia de luz, sino por la presencia de todo lo que la memoria guarda en silencio. Y es en esas noches, profundas como un pozo, suaves como un suspiro, donde Cleopatra vuelve a hablar. No con palabras. Sino con la forma en que el corazón se encoge, aún así, sigue latiendo. Una historiadora joven, perdida entre manuscritos, mapas y mitos, descubrió un fragmento casi ilegible de una carta en un archivo polvoriento de un convento en Creta. Solo se conservaban 2 líneas. Ella sabía que la historia la distorsionaría. Por eso dejó un eco, no una respuesta. Esas palabras las siguieron por días. Y una noche, mientras observaba el cielo desde la azotea de su pequeña casa, comprendió que tal vez el legado más grande de Cleopatra no fue político, ni romántico, ni militar. Fue espiritual. La capacidad de comprender que no podemos controlar cómo nos recordarán. Pero sí podemos elegir quiénes somos mientras aún respiramos. En otra parte del mundo, un hombre mayor, hijo de exiliados, caminante de ciudades ajenas, lector de noches insomnes, escribió un poema que no firmó. Lo dejó pegado con cinta en la puerta de una biblioteca pública. Decía: no sé cómo murió. Pero sí que no se arrodilló. Y eso me basta. Para llamarla mía. Nadie supo quién lo escribió. Pero alguien lo arrancó con cuidado, lo guardó en su cuaderno, y lo leyó muchas veces, como quien relee una oración secreta. Porque hay quienes no buscan templos para rendir culto. Solo gestos. Recuerdos. Y frases que se alojan en el pecho como brasas pequeñas, que no queman, pero sí transforman. Aquel niño que había escuchado la historia en boca de su abuela creció. Se convirtió en navegante. Y cada vez que su embarcación cruzaba el Nilo al anochecer, se quedaba en silencio un momento. Miraba las aguas, los reflejos, la línea borrosa donde cielo y río se funden. Y susurraba: gracias por enseñarme a no temer cuando todos gritan que debo ceder. Y entonces entendía que no era solo su abuela quien hablaba aquella noche.
Era la voz de una reina que no quiso ser mártir, ni diosa, ni símbolo. Solo quiso que nadie hablara por ella. Y ese deseo, repetido como un eco antiguo, seguía abriéndose paso entre los siglos. En un rincón de un templo olvidado, aún se puede leer, grabado en una piedra apenas visible, un símbolo que los expertos no logran descifrar del todo. No parece jeroglífico. No es griego. No es latín. Pero quienes lo han contemplado por mucho tiempo aseguran sentir algo en el pecho. Como si no hiciera falta traducirlo. Como si el mensaje no fuera para ser entendido por la mente, sino para ser sentido por el alma. Porque Cleopatra, finalmente, no vive en los libros de historia. Vive en la pausa que haces cuando estás a punto de ceder y decides mantenerte firme. Vive en la mujer que dice, hasta aquí, aunque tiemble por dentro. Vive en el silencio que sigue a una elección honesta. Y en la calma que llega cuando entiendes que no necesitas aprobación. Solo fidelidad a ti. Esa fue su herencia. No el oro. Ni los palacios. Ni las conquistas. Sino el susurro que dice: yo fui mía. Y eso fue suficiente. A veces no hace falta una voz para contar una historia. A veces basta un gesto. Una vela encendida junto a una ventana abierta. Un dedo que traza una figura invisible sobre la mesa. Un suspiro justo antes de apagar la luz. Así es como sobrevive Cleopatra. No como reina de mármol, sino como presencia íntima en los actos más pequeños, pero más valientes. En un hospital, una mujer esperaba noticias en silencio. Llevaba horas sentada en una silla dura, con los ojos fijos en el suelo. A su lado, una enfermera le ofreció un té. Ella lo aceptó, lo sostuvo entre las manos, y por primera vez en todo el día, cerró los ojos. Y sin saber por qué, pensó en ella. En Cleopatra. En una mujer sola, en un palacio vacío, con el peso del mundo en los hombros, y aún así, en paz. Se dijo: si ella pudo sostener su final, yo puedo sostener este momento. Y eso bastó para seguir respirando. A miles de kilómetros, una joven refugiada cruzaba una frontera con una mochila y una sola fotografía en su bolsillo. No hablaba el idioma del país al que llegaba. No tenía a nadie esperándola. Pero cada paso que daba, lo daba con la dignidad de quien sabe que está cruzando hacia una vida que será suya, aunque duela. Alguien le preguntó si no tenía miedo. Ella respondió: sí. Y luego, mirando al horizonte, dijo: pero no lo dejo decidir por mí. Esa frase, pronunciada con los labios partidos y los ojos cansados, fue más poderosa que cualquier estatua. Porque era, sin saberlo, un eco de aquella reina. En una sala de cine vacía, una directora de documentales revisaba escenas de su próximo proyecto. Era sobre figuras femeninas incomprendidas por la historia. Al llegar al fragmento sobre Cleopatra, el proyector se detuvo. Una falla. Se quedó sola en la oscuridad. Y entonces pensó: ¿qué dirías tú, si pudieras defenderte? Y por un instante, como un destello, creyó oír una voz suave. No necesito defenderme. Mi vida fue mi defensa. La historia de Cleopatra no terminó con su muerte. Ni siquiera con su desaparición. Porque ella no dejó descendencia política. Pero sí espiritual. No enseñó con discursos. Sino con una elección. Una sola. Radical. Silenciosa. Eterna. Y ahora, siglos después, cuando las noches son largas y los días pesan, hay quienes recuerdan sin saber que recuerdan. Hay quienes actúan sin saber que heredan. Hay quienes aman, se rebelan, se marchan o se quedan. Con la misma firmeza serena con la que ella cerró los ojos por última vez. No por rendición. Sino por decisión. Así que si alguna vez sientes que no hay espacio para ti en el mundo tal como es, recuerda que una mujer cruzó ese mismo umbral antes que tú. Y lo hizo con la espalda recta, el corazón herido y los ojos abiertos. Porque sabía que el precio de ser fiel a uno mismo es alto. Pero el de no serlo, es insoportable. Y cada vez que alguien elige el camino que no le garantiza aplausos, ni éxito, ni comprensión, pero sí dignidad, Cleopatra revive. No en cuerpo, sino en acto.
No en piedra, sino en valor. Y allí, en el fondo del alma del mundo, su voz sigue flotando. No exige nada. No se impone. Solo susurra. Si vas a partir, que sea por ti. Si vas a quedarte, que también sea por ti. Porque lo único que te pertenece es tu historia. No todas las reinas usan coronas. Algunas usan silencio. O heridas que cicatrizan sin ruido. O la certeza de haber amado de verdad, aunque nadie entienda cómo. Cleopatra no dejó un imperio. Dejó un espejo. Uno que no refleja el rostro, sino la decisión. En una pequeña biblioteca rural, una niña hojeaba un libro sobre las grandes mujeres de la historia. No entendía aún todas las palabras, pero se detenía en los ojos de los retratos. Cuando llegó al de Cleopatra, no vio joyas. Ni poder. Ni belleza. Vio algo más. Una tristeza firme. Una pregunta no respondida. Y supo, sin saber cómo, que algún día querría escribir sobre ella. No para explicar lo que hizo, sino para imaginar qué sintió. En una isla remota del Mediterráneo, una anciana artesana pintaba pequeñas figuras en cerámica, mujeres con alas, ojos cerrados y una serpiente enroscada en el brazo. No les daba nombre. No las vendía. Solo las colocaba en las ventanas de su casa, una por una. Un viajero le preguntó una vez: ¿por qué tantas? Ella respondió: porque hay muchas formas de resistir. Y a veces basta con recordarla. Mientras tanto, en una universidad al otro lado del mundo, una profesora de literatura iniciaba su clase leyendo un poema. Ella no pidió piedad. Ni escribió excusas. Solo eligió el modo en que su sombra se volvería historia. Los alumnos la escuchaban en silencio. Y algunos, sin decirlo, sintieron que en esa figura antigua había algo profundamente contemporáneo. Algo que dolía. Pero también sanaba. La muerte de Cleopatra no fue una tragedia. Fue una línea trazada con precisión. Un fin escrito a mano por quien no estaba dispuesta a que otros decidieran por ella. Y ese gesto, tan íntimo, tan radical, tan sereno, fue más revolucionario que cualquier batalla. Porque nos enseñó algo que el poder teme. Que a veces, lo más libre que puedes hacer es decidir cuándo no seguir. Y hacerlo sin miedo. Hay historias que envejecen. Y otras que maduran. La de Cleopatra no se marchita. Se vuelve más nítida. Más cercana. Más humana. Porque no es la historia de una reina. Es la historia de lo que ocurre cuando una mujer deja de pedir permiso. Cada vez que alguien dice: no me importa lo que digan, esto es lo que soy. Cada vez que alguien elige el camino que no le promete aplausos, pero sí coherencia. Allí se enciende, muy leve, la misma llama. Esa que iluminó el rostro de Cleopatra mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y ella permanecía inmóvil. No por resignación, sino por certeza. Y así, siglo tras siglo, en la médula del tiempo, su voz sigue cruzando las grietas del olvido. No para ser adorada, sino para ser escuchada. Basta cerrar los ojos y respirar muy hondo. Basta preguntar en el momento justo: ¿qué haría yo si fuera libre? Y entonces, con la ternura de una madre que no exige, pero guía, se escucha en lo más íntimo. Lo que decidas. Que sea tuyo. Porque eso es reinar. El tiempo, cuando se acerca al final de una historia, cambia su ritmo. No corre. No se detiene. Simplemente, respira distinto. Y Cleopatra, que ya no camina entre columnas ni dicta cartas con tinta dorada, aún se mueve en ese ritmo invisible. No entre sombras, sino entre decisiones que otros siguen tomando inspirados en la suya. En una escuela de danza, una bailarina ensayaba una coreografía sobre grandes figuras femeninas. Cuando llegó el turno de representar a Cleopatra, el coreógrafo le dijo: no pienses en la reina. Piensa en la mujer que sabía que no la iban a entender, y aún así habló. Ella asintió. Y al moverse, no extendió los brazos con dramatismo. Solo caminó con lentitud, con la barbilla alta,
y se detuvo en el centro del escenario con los ojos cerrados y la espalda erguida. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio respetuoso. Y un nudo en la garganta de quienes la observaron. En las montañas del este, una anciana curandera le narraba a su nieta una historia diferente a la que enseñan los libros. No hablaba de emperadores ni de conquistas. Hablaba de una mujer que, cuando todo ardía, eligió no huir. ¿Y qué le pasó?, preguntó la niña. La abuela sonrió con suavidad. Se fue sin dejarse atrapar. Y por eso, sigue aquí. Y es que la historia de Cleopatra no termina en un lecho ni en una tumba escondida. No muere en los mármoles ni en los discursos vacíos. Sigue flotando cada vez que alguien elige su voz por encima del ruido. Cada vez que alguien dice no. Oh sí. Pero porque lo siente. Y no porque lo esperan de ella. En el desierto, cuando el viento sopla con fuerza, algunos beduinos afirman que se oyen canciones antiguas. Melodías que no han sido escritas, pero que se repiten de boca en boca como si fueran oraciones. Una de esas canciones nombra a una mujer sin decir su nombre. Solo dice. Ella se fue caminando hacia el sol. Y el sol no se atrevió a apagar su sombra. El mundo no necesita recordar a Cleopatra con coronas ni con monumentos. Basta recordarla cuando alguien, aún con miedo, dice. Lo haré igual. Basta pensar en ella cuando tomamos decisiones en soledad, sin garantías, sin aplausos, con el temblor en el pecho, pero también con el alma en paz. Porque ella no vino a darnos respuestas. Vino a regalarnos una pregunta. ¿Serás fiel a ti, hasta el final? Y así, en este tramo final de la historia, donde el silencio se vuelve más denso y la brisa sopla con ternura, nos acercamos no a una despedida, sino a una reverencia. Una última mirada hacia quien no quiso ser eterna, pero lo logró al elegir su fin con amor propio. Y eso, tal vez, es lo más hermoso que alguien puede dejar al mundo. Una historia contada no con gloria, sino con verdad. No morí. Me convertí en decisión. Las últimas páginas de algunas historias no se escriben. Se sienten. Se respiran. Y Cleopatra, en el umbral del recuerdo, no es un final. Es una elección que se extiende hasta nosotros como una llama calma, que no quema, pero transforma. En una biblioteca moderna, alguien cierra este libro. No lo hace con prisa, ni con indiferencia. Lo cierra con una mano en el pecho, como si necesitara asegurarse de que algo ha quedado allí dentro. No una historia. Un susurro. Una postura ante la vida. Y es que Cleopatra, al elegir el silencio frente al espectáculo, al elegir el veneno frente al desfile, al elegir su palabra frente a la palabra de los vencedores, nos dejó un legado más poderoso que cualquier reino. La certeza de que morir con fidelidad a una misma es una forma de vivir para siempre. No importa que sus templos hayan sido saqueados, ni que su imagen haya sido distorsionada por los que temen a las mujeres que eligen. Su verdadero monumento no está en piedra. Está en cada acto pequeño de dignidad. Está en cada alma que elige con conciencia, con ternura, con fuego interno. Está en ti, si alguna vez dijiste basta. Oh, sí. Oh, me quedo. Oh, me voy. Porque lo sentías tuyo. Y no de los demás. Cleopatra no es mito. Es semilla. Y quien se acerque a ella con amor, la lleva dentro. No como reina, sino como fuerza. Como raíz. Como río que sigue corriendo bajo la arena. Y así, en esta última noche de relato, no hay aplausos. No hay tragedia. No hay victoria ajena. Hay un cuerpo en paz. Una historia contada con respeto. Y una reina que sigue caminando dentro del corazón del mundo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te tiemblan las piernas ante una decisión, piensa en ella. En sus ojos al amanecer. En su silencio al final. Y escucha. No me recordaron porque fui reina. Me recordaron porque fui mía. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si tocó algo en tu interior, si alguna frase resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y seguir explorando estos susurros del pasado que aún hoy saben acompañarnos.